Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día en la bolsa, Ángel Lozano, y cómo despierta el IBEX 35 este lunes. Pues de momento perezoso porque no ha marcado ahora sí su primer cambio, un 0,2% a la baja, 10.143 puntos. Hoy el reto va a ser mantenernos por encima de 10.100. Vamos a ver cuáles son los valores que están arrastrando al selectivo. La Socimi Colonial pierde un 1,42%, encabeza el ranking de pérdidas. Por detrás Amadeus se deja un punto porcentual, prácticamente lo mismo está cayendo Merlin Properties y Repsol baja un 0,76%. Por el contrario, subidas lideradas por Redella, gana un 0,6%, Endesa sube un 0,55% y Laboratorios Farmacéuticos Rovi arriba un 0,4%. Si nos fijamos en el mercado continuo, aquí tenemos a Horizon Genomics encabezando las subidas. El pasado viernes al cierre presentaba buenos resultados del ensayo que está haciendo con uno de sus medicamentos para el tratamiento del trastorno de la personalidad. Eso se refleja con esos avances cercanos al 5% en el mercado. Por detrás Azcoyen, bastante lejos en cuanto a revalorización, subió un 1,9% y Día que recupera un 1,5 porcentual. Entre los que caen, Niesa Valores se deja un 3,45%, Prisa baja un 3% y se nos cuela aquí Merlin Properties, que ya está perdiendo un 1,7%. Les recuerdo que la prima de riesgo está en 99 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,16. ¿En Europa? En Europa las caídas se imponen, recortes al menos moderados. En el caso de París y Ámsterdam, un recorte que llega al 0,15%. También vemos cómo el rojo se extiende al FTSE 100 londinense, que es la bolsa con mayor castigo, está retrocediendo un 0,3%. El FTSE, y entre esos componentes lo que observamos en estos momentos es que los títulos del sector bancario se encuentran entre los protagonistas del día. Ashtead Group, de momento, la más perjudicada al margen del sector bancario, también Shell, la petrolera, una corrección que llega al 1,3% y las ganancias tampoco son muy allá. BIM European Value cotiza con una subida del 0,8%, lo mismo que British Telecom. El DAX, en cambio, sorprende, subiendo un 0,14%, se desmarca del resto de plazas europeas, y entre esos componentes de Frankfurt lo que observamos es que al menos las caídas son moderadas. En el caso de Deutsche Bahn y de la cementera Heidelberg, un 0,5% y un 0,3% respectivamente, y parece que el sector farmacéutico está entre los mejores del día, porque Bayer sube un 2%. Y por último nos queda hablar de Milán, correcciones que llegan a un cuarto de punto porcentual, 2.974 puntos para el Miptel, y con los títulos de Leonardo, la firma de defensa, cediendo un 1,3%, Amplifon en el otro lado de la tabla ganando un 3%. Dentro de París la tónica es de Alstom ganando un 1,1% y las caídas, la cruz en este caso para Safran, un retroceso que llega al 1,3%. Eso es lo que está ocurriendo en Europa. Recordemos que en Asia pleno de caídas. Hoy el Nikkei de Tokio cerrado por festivo en Japón. La caída más abultada, la de Hong Kong, que sigue abierta. Recordemos, todavía quedan 25 minutos de negociación y la caída hasta ahora es del 2%. Los futuros en Wall Street también apuntan en negativo, una caída que es suave en el caso del SP500, menos 0,1%, y una corrección que llega al 0,4% en el caso del Dow Jones de Industriales. Por último, recordemos que la situación de las materias primas, después de ese comunicado de Arabia Saudí de que tendrá que verse abocada a bajar el precio ante la débil demanda, pues estamos viendo cómo el West Texas cotiza en los $72,9 y ya por debajo de los $78 el precio del barril de crudo Brent, de referencia en el viejo continente. Hablando del viejo continente y de Estados Unidos, el par euro-dólar a la baja, el euro frente al dólar 0,938. Son las 9:04 y esto es Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. En la vida a veces nos ponemos a buscar cosas que, mira, son complicadas. Por ejemplo, que nos salga todo a la primera o que no nos hagan esperar cuando tenemos cita. Pero menos mal que están las rebajas del Corte Inglés, porque ahí todos siempre encontramos lo que buscamos. Sin ir más lejos, en zapatería para mujer tenemos una selección de marcas de Wonder, Iosepo, Pedro Miralles o West con hasta un 40% de descuento. Y para hombre también marcas como Timberland, Panama Jack, Martinelli y Geos, con una
una selección de referencias de hasta el 30% de descuento. Además, también tenemos selección de bolsos Tintoretto y Joe & Mr. Joe con hasta un 40% de descuento. Y una selección de bufandas al 30% de descuento de Hugo Boss, Lacoste, Levi's, Lotus, Michael Kors, Olimpo, Gant o Emporio Armani. Además, te lo llevamos a casa en menos de 2 horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web o también en la app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y verás también que siempre encuentras lo que buscas. Recuerda, del 7 al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Nueve y 6 minutos, mercado español que arranca la jornada, lo tenemos, tiempo real, Ángeles. Cayendo un 0,17%, 10.147 puntos. Sobre el tono del mercado, sobre el momento que está viviendo la renta variable española, hemos hablado con Nicolás López de Singular Bank. Los mercados simplemente, entiendo yo, pues que han la lógica toma de beneficios a las subidas fuertes de finales del año pasado, de los últimos 2 meses, y entiendo que ahora pues estamos un poco pendientes de los beneficios de las empresas, ¿no? Quizás es el otro factor clave que en este primer comienzo de año pues puede marcar un poco si esta corrección pues se profundiza un poco más, ¿no? Que quizás sería un poquito lo lógico. Importante vigilar también la evolución del petróleo y la volatilidad que está experimentando en este arranque de año y también vigilar todas las noticias que tengan que ver con el Mar Rojo y el desvío por parte de algunas grandes navieras de todos sus buques. Es lo que nos decía Nicolás López. Bueno, quizás no es el factor que vemos ahora más probable, ¿no? Que haya un repunte de la inflación si se produjera por cuestiones puntuales, ¿no? Como es que durante un tiempo, bueno, pues el transporte de los materiales pues se haga más costoso por la situación del Mar Rojo, no dejaría de ser algo que en principio es, digamos, puntual, ¿no? Que no responde a problemas de fondo de la economía, sino a una cuestión como se está del Mar Rojo. Este es el tono, este es el sentimiento del mercado. Enseguida vamos a responder a sus dudas. Hoy tenemos consultorio de bolsa con Eduardo Bicho, analista independiente, a partir de las 9:30 de la mañana, y consultorio de fondos de inversión con Fernando Luque, editor de Morningstar. Pero antes de todo ello repasamos el IBEX, tiempo real, los valores y los protagonistas. Y comenzamos con Acciona, que ha despertado plana, una ligera subida del 0,08, está consolidando en los 126,85 € Acciona. También con movimientos muy estrechos, su filial de energías renovables consolida en 26,16. Y recortes hoy en Acerinox, que llegan al 0,35%, el precio de cada una de sus acciones es de 10,29 € Acerinox. ACS está subiendo muy ligeramente, un 0,15% hasta 39,76. Y comportamiento similar para AENA, que suma un 0,12% y sus acciones se colocan en los 161,40 €. La central de reservas de viajes Amadeus, que comenzaba el día con recortes más acusados, ahora pierde un 0,47 en 63,34. Muy planas las acciones ArcelorMittal, consolidando ligeramente a la baja, un precio de 25,39 €. Y aunque poco vuelve a subir el sector financiero cotizado, BBVA consolida en 8,52 €. Parece que un poco más de ánimo en las acciones del Sabadell, un 0,3% arriba, 1,22 € el último precio. El Santander recupera un ligero 0,15%, se cambia en 3,91 €. Los títulos de Bankinter se cruzan a 6,14 €, la entidad que sube este lunes un 0,39%. CaixaBank, mientras tanto, consolida los 4 € por acción en 4,04, arriba un 0,77. Y en cambio Unicaja, todavía lejos de ese euro por acción, 0,92 €. Hoy despierta al menos con un avance del 0,6% Unicaja. Seguimos por orden alfabético con Celnex. La compañía de torres de telecomunicaciones pierde un 0,46, el precio cae a 34,52. Tímidos recortes en Logista, un 0,16% abajo, 24,70
euros último precio. Enagas baja un 0,35% hasta 15,67 euros. Los títulos de Endesa se mueven en positivo, repuntan un 0,85%, eso la colocan como la mejor del selectivo, 19,31 euros para Endesa. Y tras esa evolución, una mejora de recomendación de Goldman Sachs a comprar desde neutral y una subida de precio objetivo a 24,5 euros desde los 22 anteriores. Y continuamos con Ferrovial, despierta este lunes con un suave avance del 0,2%, 33,40 euros, que además ha comunicado a la SEC, el regulador bursátil estadounidense, que va a comenzar a cotizar en el Nasdaq en el primer trimestre del año. El grupo de infraestructuras, fundado por la familia del Pino, prevé estrenarse con el mismo valor que en la bolsa de Ámsterdam, donde cotiza, es decir, al cambio estaría en los $36 la acción de Ferrovial en el Nasdaq. Y vamos con Fluidra, que se deja un 0,43%, cotiza en 18,59 euros. Mal tono para Grifols, se está dejando un 1%, ahora un 1,5 es la caída, y el precio de la fabricante de hemoderivados, 14,33 euros. Consolida niveles Iberdrola. Recuerden que el pasado viernes anunciaba esa mejora en el dividendo de en torno al 12%. Hoy los títulos repitiendo en 12,04 euros. Continuamos con las acciones de Indra. Se mueven positivo sumando un 0,2% la consultora tecnológica, 14,04 euros a acción. Inditex consolida niveles en 37,61. Y la caída más acusada del selectivo hoy es para la inmobiliaria Colonial, 6,20 euros. La caída llega al 2%. Hoy ocurre que una importante casa de análisis se posiciona en contra de las socimis españolas. En el caso de Colonial hay que recordar que, eso sí, le mejora el precio objetivo de 5,60 a 5,80 euros. Claro que la rebaja es de infraponderar a mantener. Es una recomendación, un recorte de recomendación de Morgan Stanley. Y seguimos con IAG, que baja un 0,48% y se cambia a 1,75 €. Iberia ha asegurado esta mañana que todos los vuelos programados han salido con una puntualidad media del 88%. Hoy es el último día de la huelga de esos servicios de tierra, del handling, y según la compañía el seguimiento es en torno al 19%. Bueno, pues eso para IAG. Y continuamos con Robi, la farmacéutica. Se coloca con avances del 0,9% en los puestos de honor del IBEX, 61,65 € Robi. La aseguradora Mapfre por encima de 2 euros por acción, en 2,01 sube un 0,6. 5,86 € para los títulos de Meliá. La hotelera despierta este lunes con un retroceso del 0,35. Y cayendo lo mismo que hacía Colonial, la otra socimi del IBEX, Merlin Properties, se deja un 1,45 hasta 9,58. En el caso de Merlin también ha sido Morgan Stanley quien ha rebajado la recomendación desde sobreponderal a neutral. Eso sí, eleva igualmente el precio objetivo de 9 a 9,70 euros por título. Que no es lo habitual, acompañarlo una rebaja de recomendación con un aumento de precio objetivo. Dicho esto, continuamos con el IBEX, con Naturgy, que cae un 0,45, se compra o se vende la acción a 26,94 €. Redella, al filo de los 15 por acción en 14,99, sube un 0,74. Pierde un 0,8% las acciones de Repsol, un precio para la petrolera de 13,65 €. La constructora SACIR se compra y vende en 3,23, sube un 0,37. Y en rojo ha despertado Solaria, medio punto porcentual, 16,75 €. Y repitiendo el precio de cierre del pasado viernes, Telefónica, la última en orden alfabético del selectivo, se cambian las acciones en 3,69 €. Y el IBEX 35, que se mantiene negativo, la caída es inferior a una décima porcentual, está perdiendo 10 puntos, 10.154. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker, el broker de los traders.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestras más de 20 oficinas o llámanos al 622 51 28 92. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Juan José del Valle es analista de mercado activo Trade. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿qué tal? Muy bien, oye, ¿cómo estás viendo el arranque de lunes para la bolsa española? Bueno, por el momento tranquilo, ¿no? Estamos viendo cierta tranquilidad. Sí que ha habido fuertes caídas en Asia esta noche. Vemos caídas de más del 2% en el Hansen de Hong Kong. Independientemente de ello, y un entorno geopolítico que hemos mirado durante el fin de semana, sí que bastante caldeado en Oriente, ¿no? Pero a pesar de ello, índices europeos bastante tranquilos, ¿no? Quiero recordar que tuvimos una última semana muy fuerte en banca española, En resumo, subidas de casi el 10% en el caso de Banco Sabadell, Caixa más del 7%, un sector financiero que sigue apoyando muy fuerte al IBEX, y en resumo, apertura muy tranquila, zonas de 10.160 puntos y IBEX 35 prácticamente plano. Para el día de hoy, ¿dónde vas a mirar? ¿Qué estás mirando ya para intentar anticiparte a los movimientos del mercado? Pues diría yo que tenemos dos principales referencias en el corto plazo en esta semana. Una, la más importante, creo yo, desde el punto de vista de los precios, el dato de inflación de los Estados Unidos, que se publica el próximo jueves. Y punto número 2, el próximo viernes empiezan a presentar resultados anuales los grandes bancos norteamericanos. Yo creo que van a ser las dos citas más importantes de la semana. Y punto número 3, desde luego, estar muy atento a todo lo que llegue desde el entorno geopolítico de Oriente, ¿no? Es ciertamente preocupante. Ya muchos analistas de commodities están mirando al altísimo coste que se están pagando los fletes marítimos alrededor de todo el mundo. Recordemos que se están desviando muchas rutas marítimas desde el Mar Rojo por otras rutas debido a este contexto, y está haciendo que los costes, desde ese punto de vista, vuelvo a repetir, esté subiendo muy fuerte. Lo que quiero decir con todo esto es que si eso sigue igual durante las próximas semanas, y esperemos que no durante los próximos meses, indudablemente podría afectar a las tasas de inflación, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de geopolítica y de precios, esa sería la tercera variable más importante a tener en cuenta, y yo creo que la más peligrosa. Pero, yéndonos al primer punto, en el corto plazo, dato de inflación de Estados Unidos, lo más importante el jueves. Vale, ¿y qué esperar de ese dato de inflación el jueves? Posiblemente suba ligeramente. La mayor parte del consenso espera que suba 1 o 2 décimas. Recordemos que actualmente el dato de IPC, de inflación de los Estados Unidos, está en el 3,1%. Posiblemente lo veamos en zonas del 3,2-3,3%. Quiero recordar y resumir que fue la principal razón
entre otras por las que el mercado la última semana tomó beneficios. En la mayor parte de los casos lo hicieron los sectores que más subieron durante el último trimestre, ya sea tecnología o consumo discrecional. Las subidas de las tasas de inflación que vimos durante la última semana en Alemania, zona euro, Francia, en España, sin embargo, el mercado esperaba que subiera, no fue así, bajó la inflación de nuestro país desde el 3,2 al 3,1%, pero independientemente de eso, tenemos unas tasas de inflación que alrededor de todo el mundo, en los países desarrollados sobre todo, durante el último mes y posiblemente durante los próximos meses, se mantengan, por lo menos, o incluso suban. Resumo ese dato de inflación para el próximo jueves, posiblemente suba un par de décimas. Lo más importante será revisar, como siempre, el dato de IPC de inflación subyacente que descuenta los elementos volátiles de la alimentación y la energía. Una energía también importante vigilarla. Curioso que en todo este contexto veamos precios de la energía que siguen cayendo muy fuerte, han caído muy fuerte durante el último año y siguen cayendo. Tenemos, de hecho, ahora mismo en la apertura europea precios del petróleo cayendo más de un 1% y precios de gas natural cayendo casi un 3%. Por lo tanto, creo que hay varias variables importantes a tener en cuenta desde ese punto de vista. Me interesa el comportamiento de los bancos. En este arranque de curso, la verdad es que lo están haciendo muy bien. Desde el pasado 2 de enero hemos visto que Sabadell ha mejorado su cotización casi un 10%, CaixaBank un 7,65%, Bankinter más de 5 puntos porcentuales, Unicaja casi un 4%. ¿Cómo ves los bancos cotizados? Pues posiblemente lo sigamos viendo mejor de lo que espera la mayor parte del consenso del mercado. Quiero recordar que la banca pequeña mediana, esos ejemplos que has comentado, Susana, Bankinter, Caixa o Sabadell en nuestro país se han disparado, como has comentado durante la última semana, como comenté previamente. Sí que es cierto que estaban bastante más retrasaditos que los dos grandes, por hablar de España, en nuestro país, BBVA o Santander. Resumiendo desde Activo Trade, pensamos, de hecho hemos estado escribiendo durante los últimos días y vamos a enviar en el corto plazo las expectativas para el próximo trimestre desde nuestra entidad, que el sector financiero durante el primer trimestre lo pueda seguir haciendo bien. Al final es una cuestión de cómo se vengan manejando las tasas de inflación y cómo vayan actuando los bancos centrales. Bancos centrales que, resumiendo, recuerdo, la FED espera bajar los tipos 3 veces aproximadamente, 75 puntos básicos, pero el mercado está mucho más agresivo desde ese punto de vista. El mercado espera muchísimas más bajadas de tipos de interés. Vuelvo a repetir y vuelvo a lo de antes. Si tenemos un entorno por una razón u otra que haga mantener las tasas de inflación, ahí el mercado podría estar peligroso en el corto plazo. Pero en contraposición, eso podría favorecer al sector financiero y a los bancos. Es una de las principales razones por las que pensamos que lo pueda seguir haciendo bien. De hecho, y desde el punto de vista técnico, y termino con esto, si uno mira el gráfico de Sabadell, Caixa o Bankinter, desde luego han rebotado desde unos niveles muy bonitos, hablando claro y viendo el gráfico, desde 1,10 euros en el caso de Sabadell o desde los 3,75 en el caso de Caixa, ¿no? Por lo tanto, mientras que en el corto plazo no pierdan esas cotas, todos tranquilos. Muy bien. Oye, me interesa, además de los bancos, algún otro título. Por ejemplo, Iberdrola ha mejorado su dividendo, aspira a dar más de 14.000 millones de euros en dividendos en los próximos 4 años. ¿Te gusta el sector eléctrico? ¿Te gusta Iberdrola? ¿Y te gustan las empresas que miman al accionista vea dividendos? Sí, desde luego. Recordemos que sí, desde luego, bueno, los comentarios desde mi punto de vista dependerá obviamente del perfil de riesgo del inversor, ¿no? Cierto es que el sector de utilities, eléctricas, gasistas, este tipo de compañías suelen ser una compañía con un negocio, unos ingresos recurrentes y suelen pagar muy bien, suelen retribuir muy bien a sus accionistas. Por lo tanto, suelen ser más aconsejables, entre comillas, para un perfil de riesgo más conservador, para un inversor más conservador. Cierto es, confirmó Iberdrola el pasado viernes, aumento de dividendo, lo ha solido hacer durante los últimos años. Quiero recordar desde este punto de vista que mañana, día 9, descuenta dividendo por su fórmula de scrip dividend la compañía de 20 céntimos brutos por acción, que lo pagará a finales de este mes de enero. Pero independientemente de eso, desde luego Iberdrola, también muy focalizada en el negocio de energías renovables, es un fuerte dentro de nuestro mercado, y no solamente dentro de nuestro mercado, sino también dentro de Europa. Desde un punto de vista técnico ha sido asombrosa la subida que ha tenido Iberdrola prácticamente en vertical
desde los mínimos de octubre. Quiero recordar, mirando ahora mismo en el gráfico, que Iberdrola sube desde los mínimos de octubre más de un 23% a precios de mercado, o sea, nada mal para una utility que tiene una volatilidad más baja que el resto del mercado. Estaba cotizando por debajo de los 10 euros y ahora mismo lo tenemos por encima de los 12. Ahora mismo, cerca de esas zonas, se encuentra cerca de un techo bastante importante de referencia, cerca de estos niveles psicológicos de 12 euros por acción, pero en resumo y concluyo, nos gusta, es uno de los grandes dentro del sector eléctrico en España y en Europa. Vale, luego me interesa también Acciona. Hoy conocíamos que BlackRock ha aumentado su participación en Acciona. ¿Te gusta Acciona? ¿Tú sigues el movimiento de estas grandes gestoras en las empresas españolas y su aumento en participación? Uh-huh. Acciona y muy relacionada con renovables, su filial Acciona Energías Renovables han sido de las dos que más han caído en el IBEX durante el último año. Quiero recordar, de hecho es un sector que hemos comentado en el Outlook de Activo Trade durante los últimos días, el sector de renovables, ¿vale? Ha sido uno de los segmentos, uno de los sectores en los que había muchísimas promesas a principios del 23 y fue uno de los mayores fiascos. Fue uno de los sectores que más cayeron durante los últimos años, durante el último año, y durante el último trimestre. El comportamiento, digo renovable porque Acciona básicamente está muy influenciado dentro de ese segmento y desde luego si uno mira cualquier tipo de fondo, compañía más específica dentro del sector de renovables, el comportamiento de Acciona es perfectamente y directamente proporcional. Quiero decir que el sector de renovables puede tener buenas estimaciones, de hecho lo esperamos así para este año en 2024, un año 2024 recuerdo con importantísimas elecciones alrededor de todo el mundo, las más importantes en Estados Unidos en noviembre, y en el corto plazo, dicho esto, desde un punto de vista técnico, creo que es importante que Acciona en este caso no pierda la zona de los 125 euros por acción, ¿no? Ahora mismo se encuentra cotizando cerca de los 126,9, 127 euros, zonas de 125, 124 conforman los mínimos del pasado mes de noviembre y mientras que no pierda esas zonas sería bastante positivo para la compañía. Oye, Juanjo, ¿alguna otra cosita interesante que estés viendo? Pocas noticias, prácticamente ninguna. Hoy día bastante soso, a las 11 de la mañana datos de ventas minoristas en la zona euro, pero pocas noticias corporativas, datos de venta de la compañía danesa Pandora, poco más en nuestro continente, a la espera de, creo yo, los datos de inflación de Estados Unidos que se conocerán el próximo jueves. Muy bien, pues ahí estamos. Juan José del Valle, analista de mercado de Activo Trade. Gracias, cuídate. Ya por el lunes, feliz día. Un abrazo. Gracias a todos. Adiós, chao. Como fotógrafa busco captar un instante único y en las rebajas un abrigo muy fashion. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Buscas la excelencia en cada bocado? Descubre Anchoas Linda Playa, las mejores anchoas del mundo con un sabor incomparable y calidad inigualable. Sumérgete en una experiencia gourmet única con nuestro exclusivo catálogo. Linda Playa, las anchoas que marcan la diferencia. Visítanos en Anchoas Linda Playa. Usa nuestro código LINDOGATO y eleva tus sentidos. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible.
7:29, miramos enseguida a Europa, pero lo primero, mercado continuo. Protagonistas del momento, ¿cuáles? Horizon Genomics es el valor que más está subiendo, arriba un 5,65% hasta 2,34 €. La razón, pues ha presentado buenos resultados del ensayo de uno de los medicamentos con los que está experimentando para tratar el trastorno de la personalidad. Anunciaba estos resultados al cierre del pasado viernes y hoy los inversores recogen la noticia. Buen tono también para Artificial, que gana un 2%, y para Azcoyen, que sube un 1,9%. Entre los valores que caen destaca Niesa Valores, se deja un 3,45%. También baja Prisa un 3%, y Neynor Homes se deja 2 puntos porcentuales. Parece que arrastrado también por la caída que estamos viendo en las SOCIMIs cotizadas en el IBEX tras una rebaja de recomendación de Morgan Stanley. Y un protagonista más, Soltec, ha anunciado este lunes que completa el traspaso a Aquila Capital del 49% de un proyecto en Italia con una capacidad instalada de 52 megavatios. La operación va a generar una entrada de caja de 3,8 millones de euros. De momento, sin cambios en los títulos de Soltec, que cotizan en 3,28 €. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y en Europa no hay demasiadas noticias corporativas de impacto, aunque sí hay un protagonista, Casino, y esta noticia es importante porque el multimillonario checo Daniel Kretinsky va a tomar el 53% de esta compañía de Casino, y por este motivo estamos viendo cómo cae más de un 5%. El resto ya son movimientos en bandas muy estrechas. Dentro del CAC observamos cómo las acciones de Pernod Ricard e Airbus cotizan con una subida del 1%. Total Energies está ya descendiendo prácticamente un 2%, a pesar de que ha lanzado tecnología submarina para separación y reinyección de gas, un proyecto en Brasil que de momento pues no tiene acogida en el mercado. Dentro de Frankfurt, lo que observamos es que es una jornada en la que, más allá del sector financiero, vemos como los títulos de Bayer ya se están desinflando, ya no son los mejores de la sesión. Vemos como Qiagen gana un 1,5%, es el destacado junto a Commerzbank entre los mejores del DAX. Las mayores caídas para el sector consumo, Zalando un recorte del 1,7%, Fresenius, la sanitaria, corrige un 1,7%. Dentro de Londres la tónica es de la petrolera Shell, las compañías ligadas a las materias primas y también al sector del eco, como Vodafone, están entre las más perjudicadas. Shell cae un 2,4%, también Glencore y British Petroleum entre las más castigadas, cediendo más de un 1%. Vodafone, la operadora, cede un 1,4%. Y ganancias para Melrose Industries, avances que llegan al 1,9%. Dentro de Milán, la tónica es de caídas para la petrolera Eni, cede un 1,9%, Amplifon en el otro lado de la tabla subiendo un 2,5%. Se mantienen los recortes en la renta variable europea. De momento, Frankfurt resiste con una subida del 0,01%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Y ahora hacemos un alto en el camino y nos centramos en otro tipo de activos, como es el de los metales de inversión. Lo hacemos con Javier López, CEO de Silver Gold Patrimonio. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días. Silver Gold Patrimonio, que nació en 2018, no ha parado de crecer, pero el verdadero boom lo vivisteis en 2020 con la crisis del coronavirus, que fue un claro impacto ante situaciones de adversidad, de incertidumbre, se eleva el oro como activo refugio. ¿Cómo gestionasteis esa experiencia, ese 2020? Pues la verdad que en el año 2020, pese a lo negativo, obviamente, que supuso el tema del coronavirus, la verdad que fue exponencial. La gente buscaba activo refugio y la verdad que incrementamos de forma exponencial. ¿Cómo lo pudimos gestionar? Pues sobre todo teniendo problemas con las refinerías, que resulta muchas refinerías también estaban a medio gas. Entonces, claro, aumentó muchísimo la demanda, pero no les daba tiempo a las propias refinerías de producir todo lo que había. Es muy lento el proceso. Y luego también el tema del transporte y el reparto, hasta en el caso de que el cliente que lo quisiera en su domicilio. Incluso también problemas en el traslado a los búnkeres. La cadena de suministro. Efectivamente. Entonces, pero bueno,
pues gracias a la profesionalidad de muchísima gente y de muchísimos proveedores, pues bueno, pudimos solventarlo. Y la verdad que fue un punto de inflexión porque, bueno, pues prácticamente duplicamos las cifras que teníamos en el 18 y en el 19. Claro, esto ahora ya a posteriori pues es bastante, bueno, pues fácil de comprender o de anticipar, pero claro, para saber o analizar si es interesante comprar metales de inversión y escoger ese momento adecuado para hacerlo, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tiene que tener de referencia el pequeño y mediano inversor? Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que le podéis aportar vosotros, los consultores? Pues la verdad que los consultores lo que pueden hacer es la experiencia. Es decir, nadie tiene ninguna bola de cristal, nadie sabe qué va a hacer el mercado. Pero cuando tú ves que el mercado tiende a ir por un determinado camino, lo normal es que, salvo sustos de tanto rebotes como caídas puntuales, que también se pueden aprovechar en un momento determinado, pues tener esa experiencia y decir, bueno, pues históricamente he ido por aquí. O sea, eso no quiere decir que tenga que ir por allí. Obviamente hay que tener previsto el caso de que efectivamente no vaya. Pero, bueno, pues lo que nosotros le hacemos es un acompañamiento. Y lo que intentamos es decirle o comentar, o decir, mira, el mercado va por aquí, creemos que, es decir, nunca podemos dar, te recomendamos directamente que hagas esto porque esos serían servicios de asesoramiento y no, es decir, nosotros lo que hacemos es la recomendación, lo que nosotros hacemos también a nivel de compras propias, etcétera, y le decimos, creemos que es buen momento para hacer esto y a partir de ahí, pues, ser consecuente con lo que hacemos con los clientes. Vamos a ponernos, si te parece, Javier, un poco más exóticos. Hemos hablado del oro, de la plata, también de los metales industriales, el rodio, el paladio, pero hay uno que no hemos tocado tanto, que es el osmio, el gran desconocido. Cuéntanos, ¿qué es el osmio? El osmio es otro metal considerado también del grupo del platino, del paladio y del rodio, y que se obtiene normalmente como subproducto en la extracción. Es un producto, es un metal que se utiliza también en muchas aleaciones porque le dan ciertas propiedades como dureza, ductibilidad y duración a otros tipos de aleaciones. Normalmente el osmio es un metal que en la naturaleza se encuentra en un formato que es óxido, que es tóxico, es decir, que normalmente es tóxico su contacto, la inhalación de su polvo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se ha hecho una entidad en Alemania que ha patentado un sistema de cristalización formato estilo diamante, ¿vale? de ese metal? Entonces, ese metal en formato cristalizado es inerte y tiene la consideración de piedra preciosa, es como si fuera un diamante, pero en vez de ser de carbono, como son los diamantes normales, está hecho de ese metal. Es muy raro y además se puede identificar, se puede hacer una trazabilidad de ese tipo de metal y obviamente está colándose en el mercado fundamentalmente para el tema de joyería o incluso como inversión, ¿vale? Entonces, a ver, lleva poco tiempo este instituto alemán y bueno, nosotros colaboramos con ellos en la comercialización y bueno, prácticamente está empezando en el formato de diamante, pero sin embargo, como tal metal en la naturaleza se utiliza, como he comentado, para hacer aleaciones bastante complejas y bastante específicas. Y aquí lo ideal sería, pues tener una cartera combinada con metales de inversión de forma diversificada en la que tengamos los activos, pues no sé, diría plata y oro, a lo mejor más tranquilos, más de activo refugio y otros más dinámicos, a veces no aptos para cardíacos, pero claro, aquí hay que jugar con los porcentajes, ¿no? ¿En qué proporción recomendáis combinar estos metales? ¿O hacer una cartera de inversión? Es muy buena pregunta, pero la respuesta es múltiple porque va a depender obviamente de cada cliente. Una, digamos, estándar, pues yo pondría un 40% en oro, un 30% en plata y el resto, ¿vale? El 30% repartido entre platino, paladio y rodio. Y eventualmente, a lo mejor, colocar, dependiendo si te gusta un poco más el riesgo, un 5% de ese 30%, utilizarlo, por ejemplo, con el osmio. Con el osmio. Bien, pues lo tenemos claro. ¿Cómo podemos contactar con uno de los consultores para más información en Silva y Gold Patrimonio? Llamando al teléfono directo 951-03-08-13-76 o bien a través de la página web o a través del correo atención al cliente y lo pondrán en contacto con el consultor o profesional más cercano al
al domicilio de ese cliente, o bien ser atendido directamente por nuestro servicio de atención al cliente. Javier López Milán, CEO de Silver Gold Patrimonio. Gracias. Gracias a vosotros. Tienes 30 segundos para imaginarte el futuro, o cómo te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo, o el que heredarán las generaciones que llegan, un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Arrancamos nuestro consultorio de bolsa hoy con Eduardo Bicho, analista independiente. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Bienvenido, feliz año y todas esas cosas que se dicen en Igualmente. Como será un feliz año de bolsa. ¿Qué vaticinas? ¿Qué esperas? ¿Y cómo estás viendo los primeros días de negociación de este 2024? Bueno, de momento parece que hay bastantes dudas sobre el devenir de los mercados en el corto plazo. También hay que tener en cuenta que hemos tenido un final de año donde se ha visto bastante euforia. En el caso del IBEX 25 hay que recordar pues que prácticamente desde finales del mes de octubre hasta finales del mes de noviembre asistíamos a una subida de en torno al 16% y parece que llevamos prácticamente un mes y pocos días de consolidación. Vemos cómo se está moviendo en un rango bastante estrecho entre los 10.300 puntos y el soporte de los 10.000, 9.970 y quizá esa va a ser la clave, este canal lateral. Vamos a ver hacia dónde lo rompe. En el caso de perforar a la baja la zona de los 9.970 puntos sería momento para deshacer posiciones, ya que sería sin duda una señal bajista desde el punto de vista técnico, y si consiguiese superar la zona de los 10.300 y se tratara de una consolidación, el movimiento al que estamos asistiendo, pues el siguiente objetivo ya estaría en los 10.600, un nivel que si echamos el gráfico para atrás observamos como ya sirvió de resistencia en los años 2017 y 2018. Intentó superarlo sin éxito, hizo un doble techo y a partir de ahí asistimos a correcciones. Así que creo que los niveles en este caso están bastante claros y la forma de operar también. A medida que se acerca a esa zona de soporte, esos 10.000 puntos, podemos tomar posiciones ajustando el stop loss y vamos a ver si es capaz de superar finalmente la zona de los 10.300. Vale, venga, vamos con las consultas. 915331851, 915331851, WhatsApp 609-224-716, 609-224-716 y nuestro canal de YouTube. Ahora pasamos por ahí para leer consultas también. Intereconomía Radio, al que les invito a que se suscriban. Empezamos con Fernando desde Ávila. Dice que compró Repsol el 29 de diciembre a 13,38 y quería saber la opinión del experto, si puede tener recorrido al alza en los próximos meses o vendo antes de que pague dividendo. También quería saber su opinión sobre Telefónica. ¿Está para entrar a estos precios? Y si no, dos valores del mercado español para seguir y entrar en ellos. Bueno, en el caso de Repsol, sin duda tenemos que estar mirando muy de cerca la evolución del precio del petróleo, del Brent. Sabemos que tenemos un importantísimo soporte de medio y largo plazo, vamos a poner aquí el gráfico, en la zona de los 70 euros por barril. Creo que es un nivel que no debería perder bajo ningún concepto y en el caso de hacerlo sí que aconsejaría deshacer posiciones o reducirlas por lo menos en valores del sector petrolero. Y en el caso de Repsol en concreto, si nos ceñimos al análisis técnico, observamos cómo a corto plazo podría estar dejando unas divergencias alcistas. Y vemos esta consecución de mínimos, donde primeramente toca la zona de los 13,36 y posteriormente los 13,17, observamos cómo en el MAC
han aparecido unas divergencias alcistas y vamos a ver si se acaban de confirmar. Para ello tendríamos que ver la superación del nivel de 0. Operativamente hablando, si pierde la zona de los 13,20 aconsejaría deshacer posiciones. De momento creo que no es mala alternativa mantenerlo en cartera. Primer nivel de resistencia, la zona de los 14 euros, que como podemos observar es la media de 60 sesiones, y posteriormente la zona de los 14,5 euros. Así que en este caso le aconsejaría mantener siempre y cuando no pierda ese mínimo anterior situado en los 13,20 euros. Luego la siguiente duda era Telefónica, si está para entrar. Sí. Estamos viendo como Telefónica también está inmerso, como hemos comentado en el caso del IBEX 35 anteriormente, en una especie de canal lateral. La parte alta estaría situada en el entorno de los 3,96, 4 euros, y la parte baja en el entorno de los 3,43. Estamos un poco en tierra de nadie, estamos justo en el medio de este rango, aunque sí que es cierto que podría servirnos de referencia las medias de 60 y 200 sesiones, que como podemos observar se sitúan en torno de los 3,60, 3,63 euros. Por lo tanto, ese sería el nivel de soporte a corto plazo. Posteriormente tendríamos la zona de los 3,53 y ya finalmente, para inversores con un horizonte de inversión de medio y largo plazo, nos tendríamos que ir hasta los 3,40. Así que si tomamos posiciones de cortísimo plazo, el stop en la zona de los 3,60, o si no, en la zona de los 3,53 euros. Y en cuanto a los objetivos de resistencia, en primer lugar la zona de los 3,80 y posteriormente la zona superior a superar a medio y largo plazo se sitúa en los 3,95, 4 euros, ya que es un nivel que ha intentado superar tanto a finales del mes de septiembre como a principios del mes de diciembre sin éxito. Sin duda será la clave antes de que veamos mayores subidas hasta niveles de 4,20, 4,30, que son los máximos vistos a mediados del 2022. Ya que lo preguntaba también Eduardo, un par de valores del mercado español para entrar. Bueno, hay un valor que estamos siguiendo muy de cerca en los últimos meses, es el caso de Grifols. Aquí vemos un gráfico semanal donde quiere superar esta zona de resistencia. Vemos cómo está inmerso en un triángulo, el cual, en el caso de superar la zona de los 14,90, 15 euros, podríamos asistir a un nuevo tramo alcista. Podría irse a buscar esa media de 200 sesiones que pasa por los 17,78 euros. Es un valor que creo que ha estado muy penalizado, en parte de forma razonada por el alto endeudamiento que tiene, pero también creo que ha sabido gestionarlo bien, ha ido poco a poco reduciendo ese endeudamiento que tiene. Es una empresa líder dentro del sector y creo que puede ser una buena alternativa. Otro valor que estamos siguiendo de cerca, aunque no es del mercado español, pero que también nos gusta mucho, es el caso de Franco Nevada. Es un valor relacionado con el oro. Es una empresa de royalties de oro. Vemos cómo técnicamente se encuentra a un nivel de soporte. La zona de los $100, 100, 104 puede ser un buen nivel de apoyo. Y además seguimos siendo bastante optimistas con respecto a la evolución del precio del oro para este 2024. Creo que podría superar esos máximos en la onza de 2.080, 2.090 dólares por onza. Así que bueno, son dos valores que sí que nos gustan y que podrían ser unas buenas alternativas para este nuevo año. Vamos con un audio. Muy buenos días. Agradecería por favor que me diera soportes y resistencia de los siguientes valores: Ars Capital, ASML Holding y la compañía española del continuo, CAF. Muchas gracias y un saludo. Arch Capital, ASML Holding y CAF. Arch Capital no te pone no dice el ticker. Espera un segundo y te lo busco por aquí. Arch Capital ACGL. AC de casa, G de Gerona, L de Lérida. ACGL. Vale. A ver, Arch Capital. Bueno, creo que sea esta. A ver si es esta. Y de momento vamos a ir comentando. Vale, aquí tengo ASML Holding y aquí tengo CAF. Vale, bueno, en el caso de ASML Holding observamos cómo está inmerso en un proceso correctivo después de alcanzar niveles de resistencia, como era la zona de los $700 por título, un nivel con el que ya había topado entre los meses de mayo y junio y no había conseguido superar.
y que también anteriormente veíamos como en el caso de superar esa zona de resistencia ya nos iríamos a nivel de 760, 770 dólares. De momento, la corrección está sirviendo para descargar la sobrecompra que tenía acumulada. Vemos un cruce de medias, lo cual es positivo, siempre y cuando no perfore la zona de los 616 dólares. Ese tiene que ser el stop loss para nuestro amigo. Si pierde esa zona en cierre diario, aconsejaría deshacer posiciones, ya que además la forma en la que ha perdido niveles de soporte de corto plazo, como la zona de los 660, no me gusta mucho, ya que ha sido a través de un hueco bajista. De forma intradiaria consiguió justo cerrarlo, pero parece que sigue goteando a la baja. Así que, bueno, de momento sigue siendo alcista siempre y cuando no pierda la zona de los 616 dólares. Y en cuanto a resistencias, en primer lugar la zona de los 660 y posteriormente esos máximos anteriores que situó en los 695, 700 dólares. En el caso de CAF, vemos cómo está inmerso en un proceso de consolidación, está consolidando las últimas cotas alcanzadas, la zona de los 32 euros, parte alta, zona de resistencia en los 32,90, 33 euros, que ya vimos como también actuó como resistencia a finales del mes de agosto. Y en cuanto a niveles de soporte, nos encontramos la zona de los 30 euros y medio. Además vemos cómo están muy cerquitas aquí las medias de 60 y 200, así que en este caso aconsejaría todavía mantener posiciones en el valor, ya que la estructura es alcista, y vamos a ver si es capaz de superar con contundencia y sobre todo con volumen la zona de los 33 euros, ya que podría darle un nuevo impulso al alza, un nuevo objetivo de subida en el entorno de los 34,40, 34 euros y medio. Es un valor que tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista fundamental me gusta bastante y además está descargando la sobrecompra, así que sin duda aconsejaría mantener posiciones o comprar siempre y cuando se acerque al nivel de soporte. Y en el caso de Arch Capital, que aquí tenemos, está cotizando en 76,80, hemos visto una corrección importante desde la zona de los 89,28 hasta la zona de los 72,90, se ha perforado la media de 60 sesiones y también la de 200, aunque está intentando recuperar dicha media, pero creo que la estructura que nos muestra el valor actualmente es bajista. Vemos cómo se han perdido niveles de referencia importantes. Aquí tendríamos una tendencial bajista desde los máximos que pasaría por la zona de los 81,80, 81,70. Así que aconsejaría con este rebote aprovechar para deshacer parte de las posiciones, ya que se han perdido niveles de referencia y no sería descartable que volvamos a ver cómo nuevamente vuelve a zona de mínimos, vuelve a acercarse a esa zona de los 73, 73,25. Además, podemos apreciar cómo el MAC está por debajo de cero. Así que desde mi punto de vista, el escenario para Arch Capital es bajista y cualquier rebote debe ser aprovechado para deshacer posiciones. Venga, voy al YouTube. Pregunta Carlos por Sabadell y Grifols en corto. En cortos. No sé si para cortos o a corto plazo. Stop y Take Profit. Y bueno, Grifols ya hablábamos y decías que bien para largos, ¿no? Grifols te gustaba para este año. Así que dime algo del Sabadell. Bueno, sí. Dime algo de Sabadell. Y Mario pregunta por acciones renovables. Acciones renovables. Si confía en acciones renovables. Vale, en el caso de Grifols, como hemos comentado, estábamos asistiendo a la semana pasada veíamos la superación del nivel de resistencia. Vamos a ver si no es una falsa rotura y para ello muy importante lo que haga durante esta semana. En el caso de no conseguir consolidar esa superación, sí que igual los cortos a corto plazo podría ser una buena alternativa, pero bueno, lo que hemos comentado anteriormente, con un horizonte de inversión de medio y largo plazo, sigo pensando que es muy buena compañía. Eso no significa para que a cortísimo plazo podamos encontrar un trade para abrir una operación corta, pero insisto, es un valor que me gusta por fundamentales y por técnico, y vamos a ver si es capaz de consolidar la superación de resistencias. En el caso de acciones renovables, y luego era el caso de... había otro entre medias, ¿no? Bueno, Grifols, ya lo analizamos. Sabadell, Grifols, que nos preguntaba Carlos, y Mario por acciones renovables. Sabadell era así. Sabadell, sí. Sí, en el caso de acción de energías renovables,
vemos como ha topado con la media de 200 sesiones, que como se puede apreciar actúa sin duda de zona de resistencia. Además ha perforado en las últimas sesiones la media de 60 sesiones, que ahora también ha pasado de ser un nivel de soporte a ser un nivel de resistencia. Así que de momento la tendencia tanto a corto como a medio plazo, como podemos apreciar, sigue siendo bajista, y solo la superación del nivel de los 28,76 euros nos haría cambiar de opinión o cambiaría el sesgo a medio plazo. Así que mientras se mantenga por debajo de la media de 200 sesiones, y en este caso de la zona de los 28,70 euros, creo que es un valor que, al igual que hemos comentado anteriormente, con otro que estaba en tendencia bajista, aprovecharía cualquier rebote para deshacer posiciones. Además podemos apreciar como el MAC parece que se quiere girar a la baja, parece que está cruzando por debajo de cero, así que desgraciadamente aprovecharía cualquier rebote para deshacer posiciones, y sobre la superación de 28,70 me haría cambiar de opinión. Vale. ¿Qué más nos quedaba? ¿Alguna más? Y faltaría Sabadell. Venga. En el caso de Sabadell, que creo que estaba comentando para cortos, si no me equivoco. Sabadell y Grifos en cortos. Sí, que no sabemos si se refiere a corto plazo o en cortos de abrir posiciones. Correcto. Bueno, en el caso de Sabadell, hemos apreciado un rebote considerable desde que se ha acercado a la media de 200 sesiones, que sin duda va a ser la zona de soporte a medio y largo plazo. Vemos como aquí, en el entorno de 1,08, 1,10, ha hecho un suelo. Y ahora las referencias que tenemos a corto plazo son, en primer lugar, el soporte de 1,1750, que sería por donde pasa la media de 60 y por lo tanto el soporte más cercano que nos encontramos. Y en cuanto a las resistencias, nos encontramos aquí un hueco bajista que todavía no ha sido cerrado, dejado en la apertura del pasado 7 de diciembre, y por lo tanto ahora actuará como nivel de resistencia. Así que esta es la principal zona de resistencia, niveles de 1,27, 1,28. Hasta que no veamos la superación de dicho nivel, no aconsejaríamos tomar posiciones alcistas, ya que además hemos visto como el rebote pues ya lleva una cierta trayectoria. Y en cuanto a niveles de soporte, si hemos tomado posiciones en esta subida y queremos situar un stop loss, lo colocaría en cierres por debajo de 1,1750. Venga, muy rápidamente dime si es momento de entrar en Vidrala y en CIA Automotive, o al menos dime una de las dos, Vidrala y CIA Automotive, si es momento de entrar. Ahora mismo, pregunta Antonio. Vale. En el caso de Vidrala, estamos observando cómo, tras una subida importante desde niveles de 69 euros hasta los 96, está inmerso también en un proceso de consolidación alcista. Estamos viendo cómo algunos de los principales indicadores técnicos, como es el caso del MAC, está descargando la sobrecompra acumulada, y como en toda subida vertical, podemos aplicar los retrocesos de Fibonacci para poder ver qué niveles de soporte nos encontramos a corto plazo. En primer lugar, la zona de los 86,40, nivel por donde pasa la media de 200 sesiones, así que sin duda esa va a ser la referencia a corto plazo. Si se acerca a ese nivel y aguanta, aconsejaría tomar posiciones, colocar un stop loss por debajo de los 83 euros, que es el 50% de todo el movimiento alcista, pero sin duda de momento sí que puede ser una buena alternativa aprovechando esta corrección técnica que estamos asistiendo. A la vuelta de noticias me hablas de CIE, ¿vale? Si es un momento para entrar en CIE Automotive. Si ves bien, también una entrada en Acerinox y en Unicaja. Y luego otro oyente, José Miguel, nos dice que tiene lujo, Louis Vuitton, Dior y L'Oréal, con ganancias. Louis Vuitton, Dior y L'Oréal. Si debe salir o mantener o incluso aumentar. Así que después del boletín vamos con eso. Posible entrada en Acerinox, Unicaja y CIE. ¿Y qué hacemos con estas tres compañías de lujo con ganancias? Hasta ahora, Eduardo. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. ¿Buscas un broker para operar en el mercado americano? Opera con eBroker al alza o a la baja, con plataformas de trading avanzadas y la garantía y solvencia que solo un broker español especializado en derivados puede ofrecerte. Abre ahora tu cuenta demo totalmente gratis y pon a prueba tu trading. eBroker.es, reinventando el trading. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.